Y bueno, con esto comenzamos ya el ejercicio de la sesión 5, ya es la quinta sesión que vamos a iniciar y vamos a comenzar a ver esto que, insisto, se llaman las medidas de dispersión. Bueno, en primer lugar, vamos a suponer y vamos a ver en primerísimo término una base de datos en Excel, porque además les quiero mostrar algo que es sumamente útil, que son unas macros, tienen costo, pero hay una versión gratuita que les permite el análisis básico, y son unas macros que se compran. Hay una empresa que desarrolló este tipo de software y que, bueno, se integra directamente al Excel, se baja, bueno, se paga la licencia. Tiene una gran ventaja, el costo de la licencia. Hay una versión para estudiantes y otra para académicas y profesores. La licencia anual creo que cuesta algo así como $50 para estudiantes y quizás $100 anuales para alguna profesora o profesor, o quizá menos. La verdad es que no tengo idea del costo, más o menos es en lo que yo me quedé. Se llama XLStat, estas macros. Insisto, hay una versión libre, es la que yo uso, la verdad, no se requiere tampoco comprarla. Si alguien quiere ya adquirir módulos más avanzados, lo puede hacer. Les digo, hay esta versión de licencias para el sector académico y, bueno, permite muchas cosas. Bueno, como ya hemos visto las medidas de tendencia central, voy a ir directo. Les digo, este software se llama XLStat y se integra directamente al Excel. Cuando uno lo descarga, si se fijan, se los va a poner en las pestañitas de acá arriba. Y el XLStat nos permite un montón de cosas, insisto, desde su versión gratuita o su versión libre, que es la que yo tengo, para que vean todo lo que se puede armar. Lo que tenemos en la pantalla, me confirman por favor si se ve o no se ve. Lo que tenemos en la pantalla son los datos respecto de los nacimientos registrados en México desde el año 1985 hasta el año 2020, que es para el último que se tiene la información. Les queríamos dar esto del XLStat porque, vaya, habíamos dicho, el curso es, bueno, todas y todos sabemos, el curso es de estadística descriptiva o estadística básica, y bueno, podemos tener o ir accediendo a todas estas herramientas que nos dan este tipo de software, insisto, de uso libre, algunos de ellos. Esta es la versión libre, como pueden ver aquí arriba, dice claramente XLStat Free, ¿no? Entonces, aún esta versión libre nos permite un montón de posibilidades. Fíjense, por ejemplo, si uno le da clic aquí en estadísticos descriptivos, de inmediato nos va a abrir un cuadro de diálogo, como se le denomina en el argot de lo que es el análisis y lo que son todos estos software. Y entonces, como yo le estoy pidiendo que me dé los estadísticos o que me ayude a calcular estadísticos descriptivos, me pide aquí cuáles son los datos cuantitativos que quiero que me analice. Por datos cualitativos, este software en particular interpreta las variables categóricas de las cuales hablamos, ¿no? Entonces, de entrada, me parece interesante que le pidamos que nos dé los estadísticos descriptivos, por ejemplo, del total de nacimientos que hubo de 1985 al año 2020 en el país. Si se fijan, aquí ya me marcó las celdas que le estoy pidiendo que me analice, simplemente las marqué y ya las carga directamente aquí. Me pide cuáles son las opciones. Bueno, si hay que estandarizar variables o rescalar de 0 a 100, se le pide que lo haga. Yo la verdad lo voy a dejar tal como está. Y luego me dice qué resultados quiero que me dé. Si se fijan, de manera predeterminada, ya está marcado número de observaciones, valores perdidas, todos estos datos, frecuencia de la moda, etcétera, que son, digamos, los estadísticos que ya están de manera, insisto, predeterminada. Pero yo quiero que me dé, por ejemplo, el valor mínimo, que me dé el valor máximo, quiero que me dé la media, quiero que me dé además la mediana de los datos, ¿no? Que son las, digamos, medidas que ya hemos visto hasta ahora. Como pueden observar, sí, mi amor, gracias. Más que estas opciones, ¿no? Bueno, me da un montón de opciones. Yo por el momento, en tanto que solamente hemos estado viendo media, mediana y moda, voy a pedirle entonces que me dé solamente
valor mínimo y máximo para estimar el rango del cual ya habíamos hablado. Le estoy pidiendo, insisto, que me dé la mediana y que me dé la media. Si se fijan, es un asunto de clics, no es mayor cosa, y esto ya lo habíamos visto. Me dice que hay 36 filas en una columna. Le voy a decir que sí. Entonces el software empieza a calcular rápidamente y me va a abrir una nueva pestaña con los datos. Si se fijan, de hecho le pone rápidamente descriptivos, aquí abajo a la izquierda, y entonces me va a dar los resultados de lo que le pedí. Si se fijan, el mínimo son 0 nacimientos, el máximo me está dando aquí un valor raro de 100, no sé por qué me marcó esto, me marca una mediana de 79, esto está mal, déjenme ver qué fue lo que pasó, porque no me marcó adecuadamente lo que yo le estoy pidiendo. Voy a pedirle de nuevo que me dé los estadísticos descriptivos y lo que voy a hacer es recargar, porque quizá ya tenía yo algo previamente cargado. Voy a marcarle todos los, perdón, voy a marcar mi columna y nuevamente reviso que estén las opciones, están los resultados, mínimo, máximo, primer cuartil, media, aquí ya me marcó, voy a quitar la varianza por ahora y voy a quitar la desviación típica también. Y miren, me marcó más, sí estaba algo mal ahí marcado. Y fundamentalmente eso es lo que le voy a pedir. Media, rango. Miren, incluso aquí le puedo pedir de una vez el rango, ¿ya vieron? Y le puedo pedir que me dé el coeficiente de variación. Eso lo voy a hacer después al ratito. Bueno, tenemos ya los indicadores básicos que necesitamos que nos dé y nos dice si necesitamos algún gráfico, ¿no? Yo le puedo pedir que me dé los box plots, que son estas cajitas que vimos, y lo voy a dejar tal como viene predeterminado el software, simplemente para ir avanzando y ver qué es exactamente lo que nos va a dar. Bueno, le doy a aceptar, me abre la pestaña de descriptivos y ahora sí se la creo, ¿no? Miren, en el caso de estos números que me entrega, el software me da de entrada con 3 números decimales. Yo la verdad no quiero, ustedes ya lo pueden ir armando como mejor les gusten los formatos. A mí me gusta trabajar con un formato que me separe con comas, el separador de miles, para tener una lectura más sencilla y más fácil de los datos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que me está diciendo? Hay 36 datos, efectivamente, de 1985 al 2020, pues hay 36 observaciones, ¿no? En alguna parte de la literatura o en algunos software van a encontrar que a cada dato le van a llamar observación. Bueno, nos dice que hubo 36 y nos dice de entrada que el número mínimo de nacimientos registrados en México a lo largo de toda esta serie es de 1.629.211. Me dice que el máximo, el récord de estos últimos 25 años en términos de nacimientos, digo en estas más de 3 décadas, es de 2.9 millones de nacimientos, una cifra altísima. Consideren ustedes, por ejemplo, un país como, no sé, Costa Rica, ¿no? Costa Rica no debe andar en más de 6 millones de habitantes. Fíjense cómo estos indicadores de inmediato a alguien que más o menos conoce de datos o de estadísticas de ciertos temas puede empezar a darse cuenta de cosas. En México, en ese año récord de 2.9 millones, nació prácticamente la mitad de el equivalente de una población a la mitad de como un país como Costa Rica o como Nicaragua, quizá Honduras, ¿no? Nos dice el rango. Recuerden que el rango es la diferencia que hay del primer valor o el menor valor y el máximo valor. En ese rango vemos que las diferencias máximas que hay de uno y otro es de 1.275.000. Vemos que el primer cuartil se ubica en los 2.5 millones y fíjense qué interesante. Si ustedes comparan la mediana con la media, son valores muy aproximados. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta muestra que le dimos, en estos datos que tenemos acá, de 1985 hasta acá, el promedio está muy cercano de lo que es la mediana, ¿ya vieron? 2.57 frente a 2.64 millones. Hay una diferencia importante. Quiere decir esto entonces que mi distribución muy probablemente se aproxime a la normal.
¿Por qué? Porque el valor de la mediana frente al de la media son muy semejantes, son muy similares. Si ustedes se fijan el rango, la media y la mediana están muy alejadas del rango. Esto ya nos da también cuenta de cómo nuestra distribución está, insisto, quizá muy cercano a la campana de la normal. Y fíjense este software, lo interesante es que de manera predeterminada nos marca un box plot, se le llama una caja, un diagrama de caja y bigote, se le llama en términos coloquiales. Este diagrama de caja, fundamentalmente lo que nos marca es, en la primera línea, vamos a tener el primer cuartil. Si se fijan, al poner el mouse sobre esta línea, me da la cantidad, 1.250.000, 1.250.000 tal, ¿no? Si se fijan, es el valor de justamente el primer 25% que tenemos en la serie. Luego me marca la crucecita marca la media y luego esta línea me marca la mediana. Fíjense qué cerca está la media de la mediana. Quiere decir que estamos con valores muy aproximados, insisto, a una distribución normal. Ahora, una cosa interesante, el box plot es sumamente útil porque nos da cuenta de los valores que están justamente en el 50% del medio, es decir, el 50% que más se aproxima a la media. Es decir, a partir del valor de la media, tenemos 25% para arriba y 25% para abajo. Y entonces vemos cómo en este 25%, digo, en este 50% de los casos, no oscila más allá de 2.5 y 2.7 millones. Hay una muy fuerte compactación de los datos en torno a la media. Y vemos cómo el valor máximo va a ubicar acá, y el valor mínimo se ubica justamente aquí, ¿no? Entonces, vemos cómo tenemos una gráfica sumamente útil que nos va dando posibilidades de interpretación de lo que es el valor o el conjunto de datos que tenemos aquí. Bueno, esto a manera de resumen y para mostrarles la potencia que tiene este tipo de macros que, insisto, son de uso libre, es XLStat Free. Ustedes le dan así buscar en internet, se los pueden descargar y directamente va a su Excel, no se los hace lento. A mí por eso me gusta mucho esta aplicación porque no hace lenta la máquina ni mucho menos, ¿no? Bueno, vamos a regresarnos acá. Fíjense ustedes el valor de la media. Me lo voy a traer simplemente de aquí para ponerlo de este lado. Por aquí lo voy a poner, ¿no? Este es el valor promedio que tenemos de nuestra muestra. 2.578.479 es el valor promedio de nacimientos que se registran en un país como México en los últimos 35 años. Es un valor bien aproximado a lo que ocurre en realidad, porque tenemos una serie muy larga, una serie de 36 años, y eso le da estabilidad, le da confiabilidad, le da dureza a los datos en los términos que hemos estado estudiando. Ahora bien, ¿cómo sabemos si efectivamente los datos están variando mucho o poco respecto de su media? Hay una medida que se puede obtener de restarle a cada uno de los valores el valor de la media. Algo me dicen aquí en el chat. El micrófono, por favor. ¿Sí me oyen o no me oyen? Sí, sí escuchamos. Sí, okay. se escucha bien. Sí, se escucha. Me pone aquí en el chat que no. Quizá ajustándole su volumen, Ana María, de favor. Me dicen acá que sí se escucha. Ahora, fíjense qué pasaría. Ya la regué aquí. Aquí está mi valor de mi media, ¿no? ¿Qué pasaría? Lo voy a cortar para ponerlo simplemente aquí. Si yo al valor de cada uno de los datos le resto la media. Fíjense lo que va a pasar aquí. Tenemos este dato, ¿no? Y le voy a dar clic para extenderme hasta el último de los valores. Y le voy a pedir que haga lo mismo respecto de todos los valores que tenemos, ¿no? Dado que la media es 2.578.000, cuando yo le resto el valor de cada una de los datos que tenemos o de las observaciones a la media, me va a dar ciertos resultados, ¿ya vieron? Hay algunos que son negativos. ¿Por qué? Porque querrá decir que ese valor en particular es menor que la media, ¿cierto? Ahora bien, ¿por qué es importante esto que estoy haciendo? Fíjense lo que va a pasar ahorita que lo voy a marcar.
todo. Y fíjense cuál es el promedio y cuál es la suma. Nos da 0, ¿no? En toda distribución normal, cuando ustedes resten el valor de las observaciones a la media, la suma de todas esas desviaciones va a dar siempre 0. Si no da 0 es que algo hicieron mal en el cálculo, pero siempre hay una desviación 0. Esto que estoy diciendo, lo voy a repetir, la desviación es la diferencia que se obtiene al restar el valor de cada una de las observaciones respecto de la media. Esa resta le denomina en estadística una desviación. Es importantísima ese concepto de la desviación, porque cuando ustedes lo elevan al cuadrado, cada uno de estos valores, lo que van a obtener es justamente el valor de la varianza. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Me voy a ir de nuevo aquí al XLStat, me voy a ir a los estadísticos descriptivos y le voy a pedir sobre la misma base que le pedí, que me dé de los resultados, déjenme encontrarlo acá, que me dé el valor de la varianza. Lo voy a pedir primero simple, ¿no? El valor así directo de la varianza, en tanto que estamos trabajando con una población y no con una muestra. Es decir, estos son registros administrativos y tenemos los datos. Fíjense, me vuelve a dar los mismitos datos, pero ahora me da un valor de la varianza tremendo. ¿Ya lo vieron? Ni se puede leer, ¿no? Le invito un vino a quien me lo lea así de volada. Pero vaya, es un número gigantesco, ¿no? Déjenme ponerle comitas a ver si con algo así. 98. Ahí va, ¿no? Son 59 millones 859, no, 59,889 millones 572,409, ¿no? Ahora bien, ese valor que se llama varianza no es sino el resultado de elevar al cuadrado la suma de cada uno de estos valores, ¿no? Se eleva al cuadrado y se suman. Entonces, esa suma de los cuadrados de cada una de las varianzas, perdón, de las desviaciones obtenidas, es lo que nos va a dar el software como valor de la varianza. ¿Por qué es importante el valor de la varianza? Porque es una medida adimensional. Aquí lo que tenemos es un dato que nos indica el número de nacimientos al cuadrado de una lista completa de una serie que es en este caso el registro de nacimientos. Pero ¿qué nos diría la varianza de 59,889 millones de nacimientos al cuadrado? Pues eso no nos dice nada, ¿no? Es decir, es una medida que sí es adimensional porque ya la está, digamos, abstrayendo y nos da un indicador de variación de los datos, pero no nos sirve de mucho porque pues es imposible trabajar con este tipo de datos, ¿cierto? Bueno, ahora fíjense, me voy a ir de nuevo acá a mi XLStat y le voy a pedir que además de la varianza, por favor me entregue en los resultados lo que se llama la desviación típica o desviación estándar. Y fíjense lo que va a pasar. Le doy que sí, lo mismo me va a dar los resultados. Y aquí tenemos ahora sí una desviación típica. Déjenme quitarle los, digamos, numeritos de los decimales. Le pongo su separador de comas. Y fíjense cómo me da un dato mucho más fácil de manejar. 244,723. La desviación típica, llamémosle, y lo voy a poner en términos que no son nada teóricos, para que luego cuando vean el video y cuando alguien diga, no, ese Saúl ni sabe nada, que en realidad no sé mucho, pero para que no me acusen de algo así, lo voy a poner en los términos más coloquiales que se puede para que se entienda, sobre todo la gente que no maneja mucho estos temas o no tiene conocimientos previos. La desviación típica, digamos que es la desviación promedio que va a tener los valores que se separan de la media de forma, digamos, normalizada o de forma típica, literalmente hablando, ¿no? Esta es la desviación esperada de los valores. Así se distribuye la media. Perdón, los valores en torno a la media. La desviación típica es una medida que nos permite tener una medida de variabilidad, que nos permite comparar muestras y submuestras. Fíjense lo que va a pasar ahora. Fíjense, en términos generales,
tenemos una desviación típica de todos los nacimientos de 244,723 nacimientos registrados cada año, ¿cierto? Bueno, me voy a ir acá de nuevo y ahora lo que le voy a pedir es que me dé los valores para el total de nacimientos, pero también quiero que me dé cómo se comportan los datos respecto de los nacimientos de niñas y niños cuyo padre, varón, tenía 19 años, perdón, 15 años o menos al momento de haber nacido la niña o el niño. Es decir, padres muy jóvenes. Yo les adelantaba el día de ayer, si alguien vio el periódico Excelsior hoy, puede darse cuenta, o si alguien visitó el sitio de mexicosocial.org, ahí viene el análisis que hicimos muy descriptivo de este fenómeno. Pero fíjense, de menores de 15 años, ¿cuántos nacimientos se registran al año? ¿No? Entonces, lo que le voy a pedir al XLStat, que por favor me entregue estadísticos descriptivos, pero ahora no solamente de la columna del total, sino que le voy a decir, a ver, dame de las dos columnas, dame de el total y dame de los menores de 15 años, y le voy a pedir que me dé exactamente los mismos indicadores, ahora metiendo varianza y ahora metiendo también la desviación estándar o desviación típica. Desviación típica y desviación estándar son sinónimos, los pueden encontrar con cualquiera de esos dos nombres en la literatura estadística, ¿no? Entonces le voy a dar OK y fíjense lo que me va a entregar. Me abre mi hojita y me entrega los resultados. Fíjense cómo me da dos boxplot tremendamente distintos. ¿Ya vieron? Fíjense cómo los valores del, digamos, segmento medio, del 50% que está en torno a la media, se distribuyen de una manera más amplia. ¿Ya vieron? Hay un mayor rango. Y si se fijan, el boxplot también tiene aparentemente una mayor amplitud. Esto nos dice que se están distribuyendo de manera diferente el agregado total de nacimientos respecto de cómo se comportan los datos ya segmentados por edad, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo hay una desviación típica tremendamente distinta, claro, porque está trabajando con valores absolutos distintos, ¿no? Lo que les quiero decir con esto es que podemos ir viendo de manera adimensional qué tanto hay variación o no en los datos. El boxplot me indica de entrada que el comportamiento de los datos de esta columna son mucho más dispersos que los que teníamos de este lado. El valor de la varianza, fíjense, cómo es distinto, ¿no? ¿Ya lo ven? ¿Por qué? Porque evidentemente los absolutos son distintos. Entonces, al elevar al cuadrado, pues también tenemos un dato tremendamente diferente. Ahora le voy a pedir que me dé para varios grupos de población. Y fíjense cómo, ya a partir de esto, pues es no coser y cantar, sino entrar a lo que me comentaba la vez pasada. Oye, ¿cómo le hacemos para ir interpretando? Bueno, fíjense cómo le voy a dar 5 columnas, ¿no? Para que me dé 5 grafiquitos y fíjense qué bonitos los agrupa además. Ok, y vámonos. Lo dejé igualito y que me dé los mismos datos. Fíjense cómo en la nueva pestaña me va a abrir, ahora va a tardar un poco más porque está analizando más, pero fíjense cómo los boxplot tienen un comportamiento bien diferente. ¿Ya lo vieron? Cada uno de los indicadores que tenemos por edad, ya cuando desagregamos, tenemos la agrupación tremendamente diferente. Fíjense cómo de 15 a 19 años se comporta relativamente similar al total. No así la de los menores de 15 años, más o menos la de 20 a 24 años también tiene una tendencia más o menos similar al general, y me estoy moviendo hacia la derecha, me dicen si cambia. Fíjense cómo la de 25 a 29 años cambia. Fíjense cómo los cuartiles, el primero es mucho más larga la línea que las otras que tenemos en los otros boxplots, ¿ya vieron? Y fíjense algo interesantísimo. Aquí me pone un puntito, ¿ya vieron? Un puntito negro aquí abajo. Bueno, ese puntito negro me está alertando de un valor atípico. Ese es un valor que está por fuera de toda la distribución que me encierra este boxplot. Por eso son tan útiles estos gráficos de caja y bigote, porque me alertan de inmediato respecto de este valor atípico y me dice, mira, cuidado porque en tu serie tienes un valor que es equivalente a esto que tienes acá, 378,798, que no se parece en nada ese dato a todos los demás.
Puede ser un error de captura o puede ser un comportamiento atípico. Les puedo apostar, y créanme que no lo había hecho el ejercicio antes, que el dato se refiere a 2020. ¿Por qué me atrevo a apostar que es así? Porque en México, me imagino que pasó en prácticamente todos los países que tuvieron confinamientos muy, muy agresivos como el nuestro. En México en 2020 se ha registrado el menor número de nacimientos en la historia del país. Desde hacía 50 años no teníamos un número absoluto de nacimientos tan pequeño. Vámonos a la hoja y veremos cómo efectivamente en el 2020 tenemos estos indicadores atípicos, ¿ya vieron? Que son los que me está alertando acá el software y me dice, cuidado con estos datos, porque estos en particular no se parecen en nada a los 35 datos que tienes previos. ¿Se acuerdan que tenemos un N36? Bueno, ese dato nos indica que algo pasó. Bueno, teniendo conocimiento del fenómeno que tuvimos de la pandemia, sabemos que hubo un fenómeno disruptivo que más o menos nos explica y que nosotras podemos explicar a partir de los datos y decir, a ver, tenemos claridad. A partir, fíjense, de estos datos, ya podemos afirmar que estadísticamente hablando, tenemos una distribución en el año 2020, que son estos puntitos que tenemos aquí, atípica estadísticamente, y que este dato es estadísticamente distinto a estos de acá. ¿Por qué? Porque todo lo que se salga de aquí es un dato que efectivamente es distinto en términos de estadística. Ahora bien, fíjense, un dato, o me voy a anticipar un poco, el análisis que podemos hacer a partir de lo que es el análisis gráfico, y me voy a basar solamente en las primeras 4 distribuciones. Cuando tenemos gráficos así, y los podemos compactar un poco más, incluso para facilitar el análisis, pero fíjense, si ustedes trazan una línea, voy a tomar como referencia esta del 32. Si trazamos una línea así en recta, vamos a ver que en todos los casos se intersecta el cuadrito de en medio, ¿ya vieron? Bueno, nomás con eso, yo me atrevería a decir que estadísticamente estas muestras no son distintas, porque van a estar sus límites inferiores o superiores siempre cruzando con el primer 50%, o mejor dicho, con el grueso del 50% de las otras distribuciones. Quiere decir que gráficamente y visualmente, claro, puede haber un error, ¿no? Precisión de 2, 3 décimas, una centésima, pero nomás con ese análisis gráfico yo me atrevería a decir que están en intervalos de confianza más o menos similares cada una de estas muestras y que podemos decir que a pesar de las diferencias, tenemos muestras relativamente similares en términos estadísticos. Así de potente puede ser el análisis gráfico y puede ser el análisis o la inspección visual de datos descriptivos. Por eso cuando alguien dice, nah, esa es pura estadística descriptiva, no sirve de nada, bueno, pues seguramente es una persona que no tiene muchos datos o que no tiene mucha conocimiento del tema, ¿no? Dice Arturo Herrera, al ser los datos del 2020 podría ser un outlier, no podría descartarse el análisis. Quizás sí, Arturo, o quizá no, porque justamente este outlier lo que te está diciendo es que ahí hay un fenómeno disruptivo, ¿no? Es decir, sí te va a distorsionar el valor de la media, sin duda alguna, pero aquí la cuestión importante es que el indicador que tienes te está señalando que le debes poner atención a esto. Será decisión del lado del investigador con su noción experta, conocimiento del tema, conocimiento de teoría sociológica, demográfica, lo que quieras, que te va a explicar por qué. Quizá valga la pena quitarlo para obtener valores si estás queriendo hacer una proyección. Si quieres predecir lo que va a ocurrir en el futuro, a lo mejor este valor sí te va a alterar, por ejemplo, el funcionamiento de una regresión que estás utilizando con propósitos de pronóstico, ¿no? Porque la regresión puede tener ese tipo de utilidad. Ahí sí quizá convenga quitarlo. Pero en términos de análisis de lo que tienes en este momento ahí enfrente, más vale conservarlo y explicar qué fue lo que pasó con ese dato. Insisto, a veces es un tema de captura de datos, a veces es efectivamente un tema de registro, a veces es un tema, aquí sí, influenciado por un fenómeno disruptivo y hay que dejarlo para decir, en el 2020, fíjense, el impacto demográfico que tuvo la pandemia. No sabemos si nacieron menos o más. Lo que sí sabemos es que se registraron mucho menos ese año. Es probable que muchas niñas y niños
haya nacido y porque estaban cerradas las oficinas del registro civil, no los llevaron, ¿no? Quizá en el hospital o la clínica donde nacieron no había personal más que de atención de emergencias y no había la persona que hacía el registro, ¿no? Entonces, capaz que tenemos ahí 1 millón de niñas y niños no registrados. Puede ser. Es una posible explicación. Puede ocurrir que simplemente pues la gente ya no salía a la calle, no se iba de pachanga, no hubo tantos nacimientos, ¿no? Se la pasaron menos bien que en otros años y pues la gente tuvo menos hijos. Puede pasar también una cosa de esas, ¿no? Entonces aquí el Outlier nos está indicando algo, Arturo, que la experta o el experto tendrá que decidir si lo deja o lo quita en función del tipo de análisis que requiera hacer. Me pregunta Angélica Lavaley sobre qué diferencia de varianza y varianza menos 1. El N-1 casi siempre es una corrección que se hace para estimar los valores de una muestra, no de una población. Yo aquí le pedí el N porque estoy trabajando con todo el conjunto de datos. Esto no es una muestra, esto es un registro administrativo y entonces lo puedo asumir teóricamente como una población total. De tal forma que mi lista es el total de los datos que tenemos de 1985 al 2020. Entonces ahí no requiero la corrección del N-1. La corrección que hace el software de N-1 es para dar una mayor precisión en los análisis que se hacen sobre muestras y no poblaciones. No sé si con esto te contesto, Angélica. Sí, muchas gracias. Vale, gracias. Entonces, como pueden ver, estos datos que tenemos aquí, evidentemente, pues nos están alertando de cosas y este software y este tipo de gráficos son tremendamente útiles para poder hacer este tipo de reflexiones y este tipo de revisión de nuestros datos. Ahora bien, ya le pedimos la desviación típica y todo esto, ¿no? Hay un indicador que es bien relevante. Voy a dejar de compartir un momento. Hay un indicador que es muy relevante y que me gustaría explicárselos también, y es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es un indicador que otra vez se deriva de los valores que hemos estado obteniendo de la media. ¿Cómo se obtiene el coeficiente de variación? El coeficiente de variación básicamente se obtiene de dividir la desviación de estándar entre la media. Esa simple operación nos va a dar un coeficiente que nos permite tener medidas adimensionales, pero esta sí comparable. Nosotros no podemos comparar desviaciones estándar entre sí, ¿no? Es decir, esto, voy a poner de nuevo la pantalla. Esto que tenemos aquí nosotros, en estos descriptivos, este dato de la desviación típica o desviación estándar no es comparable, porque a pesar de ser una medida adimensional, es una medida que está referida a valores absolutos, ¿cierto? Es decir, tenemos valores que al comportarse de manera diferente y al tener una medición diferente, a veces incluso de escalas distintas, meses, años, kilos, pesos, edades, etcétera, pues no los vamos a poder comparar, ¿cierto? Entonces, cuando uno divide la desviación estándar o la desviación típica entre la media, lo que va a obtener es justamente el valor de lo que se llama el coeficiente de variación. Fíjense, esto lo podemos hacer directamente nosotros aquí sobre el software, ¿no? La desviación típica entre la media, ¿cierto? Y fíjense cómo me va a dar un valor o un coeficiente de 0.962578, ¿no? Lo puedo correr y me va a dar los valores para los siguientes números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Nomás lo corrí 4. Aquí está. ¿Cómo se interpreta el coeficiente de variación? Bueno, a mayor valor, mayor variabilidad. A menor valor, menor variabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Mientras menos sea el valor del coeficiente de variación, quiere decir que mi muestra agrupa o se agrupan los datos en mi muestra con mayor, digamos, cercanía respecto a la media. Mayor variabilidad quiere decir que los datos están más alejados de la media, ¿sale? Entonces, lo que tenemos es que estos datos sí son comparables. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí sí puedo interpretar cuál es
la muestra que tiene una mayor variación. Lo podemos reducir a valores más pequeños para interpretarlo de manera más fácil, ¿no? Pero aquella que se aproxime más a 1, quiere decir que tiene más variación. Fíjense cómo esto corresponde con el análisis gráfico. Esta tiene un valor de 0.300 o 0.3167, corresponde a esta, ¿no? Habíamos dicho que los bigotes y la caja nos mostraban una mayor amplitud, y yo decía desde antes de mencionarles esto del coeficiente. Esto lo puedo interpretar visualmente como que esta es una muestra donde los datos tienen una mayor variabilidad, ¿cierto? Pero yo no lo podía comparar con las otras valores, ¿no? Si se fijan, paradójicamente o a simple vista, el valor de la desviación estándar es el más pequeño, ¿ya vieron? En esta muestra. No son comparables por eso. Y por eso es importante verlo de esta manera. Cuando revisamos ya cómo se comporta la desviación estándar entre la media, lo que estamos viendo es que justamente esta es la que tiene una mayor variación. ¿Cómo lo sabemos? Pues que tiene el coeficiente de variación más alto. ¿Cuál es la que tendría menos variación? La primerita de la izquierda. ¿Ya vieron? 0.093, perdón. Ese valor me está diciendo que sus datos están muy compactos en torno a la media, ¿cierto? Y que al estar muy compactos en torno a la media, lo que tenemos es una muestra donde sus datos se parecen todos mucho entre sí, pero con excepción de uno, que es este outlier, que es el que ya vimos que corresponde a el dato de 2020, ¿no? ¿Ya vieron? 1.629.211 nacimientos, que corresponde con el dato justamente de 2020 y que es el menor de toda la lista. Pero todos los demás datos, lo que me dice este diagramita de aquí de caja y bigote, es que están muy compactos, y cuando veo su coeficiente de variación, interpreto o ratifico que efectivamente en esa muestra los datos están tremendamente compactos. ¿Cómo más puedo verificar que esto ocurre así? Bueno, pues yo le puedo pedir igual al software que me haga un estadístico descriptivo, pero que en esta ocasión en los gráficos no me dé solo el boxplot, sino que me dé un dispersigrama, y que quizá me dé gráficos de las medias y me dé esto. Vamos a ver qué sale, ¿no? Le voy a dar OK. Ahí viene trabajando y nos va a dar el resultado aquí. Fíjense cómo el dispersigrama nos va a dar justamente la ratificación de lo que tuvimos acá arriba con los estadísticos descriptivos del coeficiente de variación. Fíjense cómo en torno a estos valores se agrupan todos los demás, ¿ya vieron? Van cambiando, pero todos están agrupados aquí en la media. En cambio, en esta, la dispersión es mayúscula, ¿ya vieron? Hay muchos datos que sí se parecen entre ellos, pero respecto a la media hay un gran cambio. En función del valor que teníamos del coeficiente de variación, nos va dando cómo se agrupan los valores en torno a la media, y este dispersigrama ayuda a corroborar visualmente cómo se están comportando los datos. Veíamos que los últimos dos, son muestras que se parecen mucho, y fíjense cómo efectivamente esta del coeficiente de variación se parece a esta que tenemos acá abajo del grupo de 15 a 19 años. Este simple análisis de lo visual, de lo gráfico, de lo descriptivo, dice cuando pasa a 25 no es muy bueno, comúnmente se acepta de 1 a 5. No sé a qué se refiere, Anthony. Referente a la CB. Al coeficiente de variación, pero bueno, aquí a lo mejor discrepo porque, vaya, no hay valores buenos o malos, ¿no? Es decir, o no sé para qué se acepte o no se acepte, si me amplía esa parte, de favor. Referente, si tienes una investigación para que tengas un resultado más ajustado, por ejemplo, si tienes una coeficiencia de variación más, más compacta, como usted le llama, te va a arrojar un trabajo, digamos, más certero, con más validez estadística.
No, no necesariamente, porque el coeficiente de variación no se refiere a eso. La validez estadística la vamos a obtener cuando tengamos el análisis de la varianza, el ANOVA se le llama, ¿no? Y ahí lo que hacemos es un contraste de hipótesis. A lo mejor lo estamos confundiendo con eso, Anthony. Porque cuando planteamos un análisis de comparación y queremos rechazar o aceptar una hipótesis, entonces establecemos un error. Lo vamos a ver las siguientes sesiones, cuando veamos ya cómo se construyen justamente los límites de confianza y en función de ellos, cómo podemos establecer los contrastes de hipótesis. Esos contrastes de hipótesis están referidos a un valor que se llama el p-valor. Ese p-valor se asume que se puede aceptar una hipótesis o rechazarla en función de que supere el punto 005 o no, que corresponde al error de 5% a 2 colas, a 1 cola, y eso ya lo veremos, ¿no? Pero el coeficiente de variación más bien se está refiriendo a qué tanto está dispersa una población. Aquí no tiene que ver con la validez del test, tiene que ver más bien con cómo se comporta la distribución y en función de eso determinar cuál de las dos muestras que tenemos analizando, podemos tomar como muestras a las diferentes grupos de edad que estamos analizando aquí en esta primera aproximación. Y recordemos, ahorita estamos solamente, Anthony, en la estadística descriptiva. Cuando pasemos y veamos los primeros elementos de la estadística inferencial, veremos justamente qué es el p-valor, si es que llegamos a eso, y cómo se interpreta y cuándo nos sirve para aceptar una hipótesis o rechazarla y, aún con ello, tener en consideración lo que comentábamos la otra vez, de que hay errores típicos en esto que se llama el contraste o pruebas de hipótesis. Hay el error típico tipo 1 o el error típico tipo 2, ¿no? Aceptar una hipótesis cuando es falsa o cuando no tenemos los elementos suficientes para aceptarla o rechazarla cuando en realidad los valores de que disponíamos en realidad nos obligaban o nos sugerían aceptar la hipótesis. Eso, insisto, se llama el p-valor y siempre está referido al punto 005 que corresponde al 5% del error que tenemos en la distribución que vamos a ver después. No sé si con esto dice el coeficiente de variación nos ayuda para definir el número de muestras. No, el coeficiente de variación es un indicador, insisto, relativo a la media. Acuérdense, es desviación estándar de la media y para lo único que nos va a servir, que es utilísimo, es sumamente útil, es para ver qué tan dispersa es una muestra respecto de otra, ¿no? Dice, estos datos no son de encuestas, son de registros. No requiero muestra porque le doy tratamiento a Ana María de población, ¿no? Cuando son registros administrativos tenemos toda la serie, o se asume que se tiene toda una serie. Entonces no requiero hacer un muestreo, al revés. Dado que tengo los datos totales, pues ya para qué hago una muestra, ¿no? Tengo todos mis datitos, mejor me voy con ellos y estoy trabajando con los datos efectivamente existentes. La muestra implicaría irme a todos los registros civil, a todas las oficinas del registro civil en México, muestrear, hacer un muestreo aleatorio con proporcionalidad al peso de cada uno de los estados donde se registran más y entonces comparar quizá si esa muestra corresponde con lo que tengo en la población, ¿no? A lo mejor para entender, Saúl, sí, Paco, lo que habría que explicar en esos diagramas, en esos gráficos, qué significa demográficamente que el grupo de 0 a 15 años esté muy dispersos los valores frente a la población total donde los valores se concentran cerca de la media, ¿no? De acuerdo, miren, es que esto que dice Paco es bien importante. Fíjense cómo en la de 15 o menos, ahorita le doy la palabra, Blanca, deme nada más un segundito. Fíjense cómo en prácticamente todos los casos tenemos variaciones bien importantes, 1300, luego 1900, luego 1700, 1800, 2300. Fíjense, si viéramos un cambio porcentual de 2400 a 1300, estamos hablando de más de 50% de diferencia en un rango de prácticamente solo una década, ¿ya vieron? 1985 al 94. Y luego tenemos otra vez 2100, 1900, 1500, 1300, 1080.
pero luego vuelve a crecer a 1400, regresamos a valores de acá, ¿cierto? Pero fíjense luego cómo hay dos muy chiquititos si los comparamos con el máximo, ¿no? 928 y 501. Fíjense, este 501 frente al 2400 prácticamente representa solo el 25% del valor. ¿Qué quiere decir entonces la dispersión de los datos? Quiere decir que hay una enorme diferencia, hay una enorme desviación. Por eso, el primer indicador que se estima cuando hace uno de estos cálculos es este que yo les hice de inicio. ¿Qué tanto hay diferencia de valor absoluto entre cada una de las observaciones y el valor medio? ¿Se acuerdan que hablamos de esto muy al principio? Eso se define en estadística como desviación, así, simple. Es decir, la diferencia absoluta que hay entre el valor de cada observación y el valor de la media. Fíjense, simplemente para seguir ilustrando esto normalmente no se hace, pero lo que tendríamos aquí es, si los ordenamos de menor a mayor, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que estos datos, no me la dejo hacer, espérenme tantito. Paso aquí, ordenar, filtrar, mayor. Aquí. Si al no ponerle el título, la cabeza no me la deja hacer. Ahora sí. No sé por qué no me la dejo hacer. Déjenme quitar este valor de acá. Algo pasa aquí. Espérenme tantito, ¿eh? Como lo había hecho con fórmula, me lo estaba evitando ahí, ¿no? Ordenar de menor a mayor y ahí va. ¿Ya vieron? Ahora, bueno, antes de esto, Blanca, adelante con la duda. Buenas noches. Mi inquietud es la siguiente. En relación a que el rango también es una medida de dispersión, el rango, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta que la desviación estándar y el coeficiente de variación son aquellos más representativos para ver la dispersión de los datos en relación a la media, ¿cuál es el objetivo del rango? O sea, por ejemplo, si yo solo quiero interpretar el rango, no tengo otro valor más que el rango como medida de dispersión, el valor, este es un valor máximo menos un valor mínimo, pero ¿cuál es la interpretación en relación a la dispersión? Esa es la primera. Y la segunda, veo que está la importancia en relación al estudio de la ANOVA con la varianza, pero ¿cuál es la importancia dentro de las medidas de dispersión de la varianza? Si es un valor elevado al cuadrado que me da un valor grande, ¿cómo lo interpreto dentro de las medidas de dispersión si lo estoy duplicando? Esas las dos cosas, porque siempre he tenido la duda en relación al rango con respecto a eso. O sea, ¿por qué lo tomo dentro de una medida de dispersión? Si las medidas el valor, el coeficiente, el valor que yo tengo es que interpretarlo. Si yo veo un valor de un rango, ¿cómo lo interpreto dentro de una dispersión en relación a la media? Basándome en ese concepto. Y con la otra pregunta de la varianza, porque ¿qué sentido tiene dentro de las de dispersión la varianza en sí misma? Si con las desviaciones estándar y con el coeficiente de variación ya podría tener yo una interpretación un poco más aproximada. Repito, insisto en que la varianza se ve su potencial en otros estadísticos, pero en la desviación, en la dispersión, o sea, no puedo entender el concepto de la dispersión con la varianza. Bien, entiendo las dudas. Cada una de estas medidas que estamos viendo tienen un uso en específico, ¿no? El rango tiene, digamos, la bondad de que si lo que nos importa son números absolutos, entonces el rango nos da la posibilidad de conocer la magnitud absoluta de un fenómeno. Es decir, como bien lo decía Blanca, el rango no es sino la resta del valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? En términos de manual estadístico, pues así se define. Entonces, si a mí lo que me interesa es conocer el número absoluto de diferencia del valor mínimo y el máximo, bueno, pues entonces acudiré al rango y no necesito nada más. Pero,
cuando yo me enfrento al dilema de tener muestras que me interesa comparar o poblaciones que me interesa comparar, por ejemplo, yo quiero saber si el nacimiento, vamos a darle la interpretación o un giro a la interpretación que estaba haciendo esta base de datos. Yo podría asumir como hipótesis preliminar o como una prehipótesis que los nacimientos se dan de manera uniforme en un país, ¿no? Es decir, que en todos los grupos de población el fenómeno de la natalidad se comporta de manera igual o similar. O en este caso particular, estos datos son referidos estrictamente a varones que han sido papás, ¿no? Por rangos de edades. Yo puedo asumir como hipótesis preliminar que la paternidad se comporta relativamente de manera similar en todos los grupos de población. Alguien me puede alertar y me puede decir, oye, Saúl, ¿y no crees que este patrón de paternidad no tenga diferencias en relación con la edad? Es decir, puede ocurrir que los adultos de 40 a 49 años tengan un comportamiento en términos de decisión de paternidad relativamente similar, pero que ese comportamiento seguramente difiere del que tenemos entre los menores de 19 años. Esa pudiera ser otra hipótesis. Entonces, si yo quiero comparar ambos valores, o mejor dicho, ¿qué tanto difieren el comportamiento respecto de la paternidad de un grupo de población frente a otro? No lo puedo hacer con el rango. ¿Por qué? Porque los números absolutos son distintos. Ya lo vimos acá. Fíjense en esta pantalla, me dicen si cambia, ¿no? Y si estamos viendo la de las grafiquitas. Sí. Fíjense Sí, nos cómo, gusta. ok, fíjense cómo las magnitudes son muy distintas de acuerdo con los grupos de población. El mínimo en el grupo de 25 a 29 años difiere del mínimo del grupo de 20 a 24, difiere del de 15 a 19 y difiere del de menores de 15 años. Si yo digo que hay una menor, o digamos que hay una menor dispersión, vamos a ponerlo así, en el grupo de 15 o menores de 15 años, porque al sumar estos obtengo un menor valor que este, me voy a equivocar, porque no puedo comparar magnitudes absolutas. ¿Qué sí puedo comparar? Coeficientes de variación. ¿Por qué? Porque esa medida es adimensional, es decir, le estoy quitando la parte del valor absoluto y la estoy transformando a una medida que está relativizada, literalmente hablando, en función de dos valores derivados. O mejor dicho, un valor que se refiere al valor medio de la distribución y un valor derivado que es el de la desviación estándar. Por eso es importante la varianza. La varianza se eleva al cuadrado justamente para evitar la dimensionalidad del dato, es decir, la magnitud absoluta. Para evitar eso, yo puedo comparar, pero como la varianza es una suma tan gigantesca, sobre todo cuando estamos trabajando con poblaciones muy grandes o muestras muy grandes, imagínense, por ejemplo, la encuesta intercensal de México, la del 2015 tuvo creo que 6.5 millones de cuestionarios. Imagínense la varianza que se obtiene en términos del nivel de ingreso de la población. Es una cifra gigantesca, ¿no? No podríamos trabajar con ella a pesar de que es una cifra adimensional. ¿Qué es lo que se obtiene? Bueno, mejor dividimos la desviación estándar de la media y obtenemos el coeficiente de variación, porque entonces sí podemos comparar. Entonces, por eso, a la varianza, que es elevar al cuadrado la suma, o mejor dicho, es la suma de los cuadrados de las desviaciones, ese valor que obtenemos lo reducimos otra vez sacándole su raíz cuadrada y entonces tenemos un valor que incluso va a ser comparable a de muestras. E incluso si fuesen muestras diferentes, vamos a suponer que yo quiero saber si se redujeron más las ventas de kilos de manzanas que los kilómetros pavimentados. Alguien me puede decir, oye, tú no puedes comparar kilómetros con kilos, ¿no? Bueno, en ese, digamos, ejemplo disparatado que estoy poniendo en un primer momento, yo sí podría comparar en términos de variabilidad de las distribuciones, es decir, dónde hubo mayor variación,
comparando coeficientes de variación, porque justamente lo que me están diciendo es qué tanto se dispersan los datos en torno a la media. La dispersión fundamentalmente se refiere a esta nube de puntitos que tenemos aquí. Me dicen si ya la ven, ¿no? Estos dispersigramas, lo que nos dice es cómo están agrupados o no. Fíjense la primerita, que es la de toda la serie total. Los datos se comportan en un rango muy cerrado, ¿ya vieron? Pero muy, muy cerrado. Y los valores menores no tienen tanta diferencia de sí, se comportan en una línea recta, ¿ya vieron? En cambio, las de menores de 15 años, ya veíamos, teníamos 2,500, 1,200, 1,800, 2,200, 500, ¿no? Esos brincos tan grandes, pues están aquí y lo vemos en el valor mínimo, que es este de 501. Lo vamos a ver respecto al valor máximo y vemos cómo se va hasta acá arriba. ¿Qué tan diferente o qué tanto en términos estadísticos hay variación de este dato a este y de este que tenemos aquí a este? Bueno, a simple vista nos dice que este está más lejos que este, ¿no? Sí me explico. Bueno, ¿cómo corroboro esto numéricamente y cómo puedo dar certeza de decir en menores de 15 años la variación de los datos anuales respecto del registro de nacimientos es mayor que la del promedio total de nacimientos en el país? Bueno, pues obteniendo su coeficiente de variación, corroboro esto que ya de manera gráfica y visual me está diciendo el dispersigrama. El dispersigrama también me dice que hay mayor variación del grupo de 15 a 19 años que respecto del total de nacimientos. Y me va a decir cómo se comporta este grupo de población frente, por ejemplo, al de 20 a 24 años. Este de 20 a 24 años, si se fijan, se parece mucho más a este primero que a cualquiera de estos dos, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, la variabilidad de los datos relativos al registro de nacimientos de hijos de hombres, varones, de 20 a 24 años, es mayor la variación anual de grupos de 15 o de 15 a 19 que respecto de los de 20 a 24 o el promedio nacional. Piénsenlo en términos financieros, ¿no? Imagínense ustedes que llega alguien y les dice, oye, te vengo a ofrecer que metas todos los ahorros de tu pensión o todos los ahorros de tu aguinaldo o todo el dinero que tengas en este fondo de inversión, ¿no? Y ustedes le van a decir, oye, espérame, ¿y por qué en ese fondo de inversión? Esta persona les puede decir, ¿qué crees? Este fondo de inversión te va a dar un 12% de intereses anuales. Está atractivísimo, compadre. No tienes idea. Yo no puedo decir, oye, 12%, pues está buenísimo. Ahí te va mi lana, ¿no? 3 días después tienen 0 pesos en su cuenta, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasó que ustedes no tuvieron ni siquiera la precaución y créanme que no es un instrumento de análisis financiero. Pero si ustedes se fueran a hacer un análisis del coeficiente de variación de 3 fondos de inversión, piensen estos números así solamente de manera imaginativa y fantasiosa, que estos no son grupos de registros de nacimientos, sino que son valores de la tasa de interés que tiene el fondo de inversión que van a decidir. ¿Dónde pondrían su dinero si son personas que tienen aversión al riesgo? ¿Quién me diría? En la que tiene menos dispersión de los datos. Exactamente, Omar. ¿Por qué? Porque su dinero va a estar más seguro. A lo mejor esa tasa les ofrece 5%, pero año con año no tiene disparos. A lo mejor un año les da el 20 y en otro año les da el -7. Está cañón, ¿no? Entonces, el problema ahí es que este análisis de dispersión nos permite ir viendo cuáles datos se comportan con mayor regularidad, digámoslo así, ¿no? No es el término apropiado, pero digamos que nos muestra el coeficiente de variación, al menos pensando en una serie de tiempo, cuáles datos tienen mayor estabilidad en los años en los que estamos analizando. ¿Cuál cambia más? ¿Cuál fluctúa más? Yo de loco, si tengo aversión al riesgo, voy y lo meto en uno que tenga un coeficiente de variación de 0.918. Bueno, pues ahí puedo perder todo al día siguiente y hasta deberle al banco, ¿no? Hay uno que me ofrece el 4.8% y veo su coeficiente de variación de 0.22, bueno, es un riesgo aceptable y voy y meto mi lana ahí, ¿no? Entonces, este tipo de análisis nos sirve
justamente para identificar qué tanto cambio se da en un año respecto de otro, en una semana, en un mes, el punto temporal que ustedes quieran, o bien el comportamiento respecto de los fenómenos, no necesariamente el tiempo, pero me parece que el del tiempo es muy gráfico y es muy didáctico para poderles explicar para qué sirven este tipo de medidas, ¿no? No sé si con esto le contesté la duda, Blanca. Sí, profesor, gracias. Muy amable. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a detener la grabación.